Con mucho gusto. Es una metodología de avanzada porque no se está basando en una sola fuente. Por un lado se trabaja con las encuestas de ingreso-gasto, por otro lado se trabaja con el censo de población, por otro lado se están utilizando las proyecciones de CONAPO y luego todo esto es mapeado a los presupuestos. Incluso aquí está entre ustedes el investigador principal que desarrolló el estudio, le ayudó un equipo, está Antonio Gómez, por si quisieran platicar con él de detalles. Pero lo interesante de esta metodología es que muchos de los problemas que se tienen, por ejemplo, que la cola derecha de la encuesta de ingreso-gasto no está representada, aquí sí fue cubierta. Aquí sí fue cubierta y todo. Entonces, se hace un mapeo bastante detallado de cuál es la incidencia del gasto por grupos de edades, por estados, por niveles educativos, y creemos que el empezar a discutir incidencia debe aunar bastante en el debate de, bueno, entender si esto es congruente con las metas. No podemos romper inercias en el presupuesto si no tenemos claro en quién incide el gasto público. Si no, es muy fácil que el discurso vaya por un lado y la política pública por el otro. Pero con el estudio ya fue socializado, ¿verdad? Entonces, ya lo tienen y todo. Puede haber muchas preguntas muy específicas. Estamos a sus órdenes para intentar resolver. No, voy a alguna página en que lo puedo revisar. Sí, la página de Zumba, que es www.zumbaporlaeducacion.org.mx. Para contestar su pregunta y también todavía reforzando la pregunta que nos hizo el Diario Reforma, y dar un ejemplo claro de cómo el presupuesto lo hay, pero no quiere decir que eso resuelva o atienda las finalidades de la reforma, es el tema, por ejemplo, del proyecto de las laptops para quinto y sexto de primaria, donde el recurso ahí está, pero ya llevarlo a la operación, no solamente en lo pedagógico, sino también lo jurídico, la distribución. Ustedes han visto los problemas que ha habido en ese sentido. No llega y no se cristaliza o concreta su debida operación. Y si ya nos vamos a los temas de aprendizaje, pues hay muchas dudas de los contenidos y los efectos que va a tener para mejorar el aprendizaje de niños y jóvenes, ¿no? Entonces, en el sentido de que el dinero hay y los recursos están, sí. En el sentido de que vaya eso a transformar la educación y vaya a tener una incidencia para mejorar y con eso favorecer y elevar los niveles educativos, no. Y respondiendo a eso, el llamado que nosotros hacemos, en este caso específico, es hacer una mejor distribución del presupuesto y que tenga mayor eficiencia, porque nunca hemos logrado esto, y eso también se ve reflejado en los índices de aprendizaje. Nosotros no estamos por eliminar o echarle la culpa a alguien en específico, simplemente creemos que todo el Estado mexicano ha sido corresponsable de esta falta de avances en la educación, desde la no participación, a veces de la sociedad, hasta líderes, personas que se han enriquecido a costa de ellas, ¿no? Entonces, más que propugnar por la desaparición, etcétera, castigo a alguien, estamos porque los actores educativos, los tomadores de decisiones, analicen a profundidad, hagan justamente, ahora que viene todo este tema de reforma fiscal, de presupuesto, lo empaten con las necesidades de la educación, porque ese ha sido, como decía el licenciado Villarreal, otro de los grandes problemas, ¿no? Por un lado van las reformas fiscales, o las misceláneas, o las de captación de recursos, y por otro lado van los temas educativos. Los tiempos son diferentes y hay que empatarlos para que realmente el gasto educativo que se aplica a la reforma tenga una real incidencia y se mejoren las cuestiones educativas. Y por otro lado, comentarles que no hay que poner todos los huevos de la canasta en la reforma educativa. O sea, la reforma educativa que se ha realizado, que ha llevado 2 pasos, han sido un primer paso. Ha sido una reforma constitucional, artículo 3º, muy importante, una aprobación de leyes secundarias muy importante, pero nos falta justamente la redistribución del gasto educativo, nos falta una transformación total de las normales, nos falta una revisión profunda de la currícula,
y nos falta una revisión administrativa de los organismos y del funcionamiento de los propios de la SEP. Entonces, sí, la reforma educativa es importante, hay recursos para ellos, pero tampoco es todo el cambio que representa a la educación. Sí, nombre y medio, por favor. Sí, gracias. Marta Alba González, del Sol de México, buenos días. Nada más para que me pudieran precisar. ¿La reforma que se aprobó sirve de base para esto que ustedes están planteando o ni para eso sirve? Gracias. Sí, nosotros opinamos que efectivamente estos cambios constitucionales legales son positivos, son un primer paso bueno, ¿no? No podemos decir excelente, pero bueno, y nosotros consideramos que eso da un primer paso justamente para encauzar la educación en un camino que no había tenido o se había perdido. Entonces sí nos ayuda y puede servir como una de las bases, como uno de los pilares para esta redistribución del gasto educativo y las demás reformas. Sin embargo, también no lo es todo, ¿no? Sí, Sonia. Yo quisiera preguntarle si vieron la modificación que está propuesta en la miscelánea fiscal, o bueno, en el paquete de reformas que mandó el Ejecutivo en relación al FAEP y el nuevo fondo que se llama FONE. Y quisiera saber qué opinan de eso, dado que según la Secretaría y el propio presidente, de eso se trata, una nueva redistribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica de los Estados. En primer lugar, lo vemos positivo y necesario. ¿Por qué positivo? Porque efectivamente, como ustedes saben, esto va a evitar la doble negociación, que sea por un lado la federación con el sindicato y luego los sindicatos, el sindicato, en este caso el CENTE, con los gobiernos de los estados, y en donde justamente ahí se perdiese efectividad del gasto destinado a salarios y se desviaban muchos recursos para otras cosas no necesariamente educativas. Entonces lo vemos como un medio de transparencia, de control, sí, y eso es positivo. En segundo lugar, también debe servir como un medio para el control del gasto de otro actor, porque el tema no es solamente que el sindicato, los sindicatos hagan mal uso de estos recursos, también los gobernadores, los gobiernos de los estados aplican mal esos recursos. Los casos concretos los tenemos cuando alguien quiere invitar a un cantante de fama y organiza un concierto en la plaza pública donde acuden 3,000 personas con fondos educativos y después se le da un cariz de que es un fondo cultural o de enseñanza, ¿no? Entonces ahí hay otros desvíos, no decimos que alguien se robe ahí el dinero, pero no se desvía para los fines propios que fue creado ese FAEP. Entonces este nuevo fondo sí responde a transparencia, a control y a lograr que el gasto llegue directamente para que lo que fue hecho. Ahora, sin embargo, también hay otros riesgos en este fondo, ¿no? Que hay y va en la misma línea de lo que comentábamos. Todavía no hay unas reglas de operación claras de cómo va a funcionar y cómo se va a distribuir ese recurso y cómo va a funcionar este nuevo fondo. Habrá que observarlas, habrá que hacer el análisis. Pero, de principio, nosotros estamos a favor y creo que eso sirve justamente para una mejor distribución, pero sobre todo a transparencia y control para el no desvío de este fondo que es tan importante para la educación. Bueno, nada más dos anotaciones al respecto. Yo creo que es una pregunta bien importante porque no se le ha dado la difusión que debiera. Creo que en cuestiones de transparencia es muy bueno, creo que también en cuestiones de incidencia va a quedar más claro qué se está gastando, para qué. Y algo que no ha salido a relucir, este nuevo planteamiento de fondos debe coadyuvar a que se puedan planear las pensiones de las profesoras y los profesores de mejor manera. Urge que ese sistema quede bien fondeado porque en un mediano plazo puede haber problemas de viabilidad importantes.
importantes, o al menos mucha presión sobre las finanzas públicas. Sí, finalmente comentar que el FAER es positivo, o sea, la nueva distribución si se hace así como está planteada, porque el gasto se va a poder hacer en base al alumno, ¿no? También en base al número de matrícula, y no como ocurre ahora, se hace al número de maestros. Entonces el gasto, una propuesta que tenemos es que pasemos de un gasto centrado en los salarios magisteriales a un gasto centrado en el alumno. Este fondo contribuye a que eso sea, y lo vemos positivo, pero solo es una parte de total del gasto, muy importante para la educación básica, pero sin embargo quedan fuera otros niveles educativos. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí. Por favor. Evelyn Rico de Notimex. Yo solo quiero saber qué porcentaje del presupuesto para educación se desvía a otras actividades o no se aplica. Bueno, el caso más emblemático es el tema de los comisionados, que ha quedado demostrado por la propia Cámara de Diputados, otras organizaciones de la sociedad civil que han puesto el dedo en el renglón en ese tema en específico. Y ese ha sido uno, tal vez, de los pocos temas donde sabemos. Los otros, ojalá lo supiéramos, no tenemos el dato específico de los desvíos, porque es una falta de transparencia, de información, y muchos de los gobiernos se dedican justamente a veces a solventar o tapar esas actividades, y uno cuando recaba pruebas, pues, las actividades están, ¿no? Actividad cultural para 2,000 personas, o actividad educativa cultural, y las facturas así lo demuestran, y el gasto se hizo en eso, ¿no? El tema es que tal vez no fue con incidencia y no va a mejorar eso el nivel educativo, ¿no? Y el gasto se ocupó en traer al artista del momento, pero no necesariamente se ocupó para mejorar los programas, para comprar instrumento o tecnología, o para una revisión de planes y programas. Eso es lo que nos referimos. Como sociedad civil, Suma por la Educación tendrá que trabajar justamente ahorita en esta etapa de instrumentación de la reforma, es trabajar y hacer el esfuerzo posible para llegar a ese fondo y tener la cifra más cercana que podamos saber y denunciarlo en su momento. ¿Y una estimación? No le podría dar una estimación al respecto. Perdón, no tenemos cifras en millones de cuánto cuestan 100,000 comisionados. Sí, no las traigo yo, no sé si Carla por ahí, sabemos el número de las cifras de comisionados, cuánto es el costo de los comisionados. No lo traemos. No lo traemos en este momento. Sí hay estimaciones que han hecho otras organizaciones, pero tampoco es algo comprobado al 100, ¿no? Pero hay un rango y sí las hay, ¿no? ¿Alguien más? Sí, nombre y medio, por favor. Juan Reyes de Economía. Oiga, con esta mala aplicación o este mal gasto que se tiene del presupuesto, los posibles desvíos y fallas en la implementación, la reforma educativa, entonces, este primer año que ya sería, ya estaría vigente por completo, este primer año va a ser una reforma educativa de papel y no en la implementación, porque tendría un año de gracia o qué pasaría con esto. También, ¿cuál sería el periodo que se permitiría poder estar superando todos estos señalamientos que hacen ustedes, de pasar la discusión del paquete financiero y hasta el siguiente año, o ya podría superarse desde este diciembre? Bueno, igual como lo dijimos en su momento con las leyes secundarias, en donde nosotros, Suma por la Educación y muchas organizaciones manifestamos que había cosas que mejorarle, especialmente a la ley de servicio profesional, y nuestro mayor enemigo fue el tiempo. Igual ahora, nosotros consideramos que todavía hay tiempo por parte del legislativo para mejorar esta distribución, para poner los candados de transparencia, para eficientar el gasto y distribuirlo mejor, romper con esas inercias que no van a mejorar, a incidir en la calidad educativa. Y sí, hay tiempo, sí, poco también. Y segundo,
empatarlo con el tema de reforma fiscal, ¿no? Eso es importante. La reforma fiscal es importante y no verlo solo como un tema hacendario, como está ahorita posicionada ya la opinión pública y de recaudación, sino también cuáles son los efectos. Lo que se recaude, sea el monto que sea, hay que etiquetarlo con claridad a qué se va a ir, a qué rubros del presupuesto nacional se va a ir. Eso es algo que hemos carecido totalmente en este país. Y después el gobierno recauda X número de millones de pesos y luego no está claro hacia dónde se va a ir ese recurso y se va perdiendo para bien o para mal en otras situaciones. Pues les pongo el ejemplo claro ahora, la presidenta de Brasil, Dilma, ha señalado que los ingresos petroleros van a ir dirigidos y etiquetados muy claramente. Uno de los rubros más importantes va a ser el tema educativo. Aquí en México la llamada sería para el gobierno, ¿no? Y también para los legisladores. ¿Por qué no hacerlo así? Tener la claridad de qué porcentaje que se recaude, como quede esta reforma fiscal, se va a ir a educación, se va a ir a salud y tener más certeza y claridad de los recursos. Entonces, el llamado es: ¿todavía hay tiempo para mejorar el presupuesto? Sí. ¿Que se podrá componer en gran medida? Sí hay tiempo. ¿Que en otras cosas también lo cargamos inercial? Sí. Lo que no puede renunciar el legislador y el gobierno es a mejorar y hacer su máximo esfuerzo para que este presupuesto logre su eficiencia y logre concretar la reforma educativa. Sí. A mí me gustó mucho la pregunta de Juan, porque yo creo que hay que entender algo. La reforma educativa, a nosotros como Centro de Investigación en Economía nos parece importante, no es una reforma realmente fiscal. Sin embargo, sí tiene muchas implicaciones. Entonces, pareciera que abre la puerta a una mejor planeación del gasto en educación, porque nos va a obligar eventualmente a hablar de cómo, de cuántos, de qué es. Tú quieres capacitar profesoras y profesores, pero se va a necesitar tanto dinero. Entonces, esto no viene en la reforma educativa, esto hay que calcular, hay que ver qué tipo de programas se va a invitar a los profesores y a los profesores, hay que ver cómo va a ser la implementación, pero sí va a tener profundas implicaciones para gasto. Y ocurre algo similar con la evaluación, cuánto se está dispuesto a gastar en ello. Entonces, yo creo que, y esto no se limita a la cuestión de educación, hoy por hoy se presentó una reforma hacendaria que deja mucho que desear en términos de transparencia en gasto. Entonces, sí, tenemos que estar abiertos a eso. Yo creo que vale la pena que las organizaciones de la sociedad civil especializadas en el tema se metan mucho y presionen a la autoridad necesitas explicarnos incidencia. Esa debe ser la palabra en este debate. ¿Cómo vamos a hacer para que el gasto público de educación incida en los elementos personas, llámese alumnos, llámese maestras, para los que esté intencionada? Y el tema aquí de gasto educativo no es solamente hablar de montos y destinos, sino también conlleva la transparencia. Y eso es otro de los grandes ausentes en la reforma educativa. No se habló en ninguna de las leyes secundarias del tema de transparencia, es decir, exigirle al sindicato el destino de sus cuotas, pues no, imposible. No se habló justamente de la etiquetación de los recursos, no se habló tampoco de las responsabilidades del gobierno en el ejercicio del gasto, para que no eran sus ejercicios, y mucho menos de las responsabilidades de los gobiernos estatales. Entonces, en ese sentido, todavía tenemos un hueco en esta parte, y por eso será sustantivo analizar el gasto en uso y destino y eficiencia del recurso, y también en cuestión de transparencia y eficiencia para mejorar calidad y equidad, ¿no? Ese es el fondo y el sentido de ahora estar impulsando este tema tan importante en el gasto educativo y su distribución. ¿Alguna otra pregunta para ¿sí? Si bien no se está etiquetando de alguna manera el gasto educativo, no sé si tengan ustedes algún tipo de análisis sobre si tales programas, por ejemplo,
ejemplo, tienen obviamente un presupuesto ya asignado, que ustedes hayan visto que en años anteriores sea como obsoleto, o sea, no tenga una razón de ser o haya desvío de fondos, y que ahora se repitan y que no obstante incluso a lo mejor hasta incrementos haya presentado. No sé si tengan algún dato de este estilo de ciertos programas o planes que se tengan que pues sean como que pues no funcionen, ¿no? Sí, dos comentarios al respecto. Uno, la Auditoría Superior de la Federación ha empezado a tratar de hacer ese análisis que menciona. ¿Qué programas crecieron, cuáles no, por qué estaban conectados, todo? Pero también esto me sirve para un comercial. El 25 vamos a tener un evento aquí en el Melía de Reforma, donde va a haber varias cosas durante el día. La primera con la que abrimos es, vamos a hablar de aspectos relevantes del paquete económico 2014, y una parte sí viene dedicada a la estructura programática del gasto en educación. Ahí nos vamos a meter con detalle y con mucho gusto les compartimos el documento. Y en la tarde va a haber una mesa de trabajo con otros países también de Latinoamérica, donde Suma por la Educación y en particular Francisco Landero nos van a hacer el favor de apoyarnos, donde se va a estar discutiendo cuál ha sido la experiencia del gasto en educación en México y contrastarla con otros países. Entonces, posiblemente les interese, se van a estar abordando estos asuntos con mucho más detalle, ojalá que podamos contar con ustedes. No me quiero yo meter al análisis de los programas, porque en primer lugar estamos en esa etapa todavía analizándolos, y ante la falta de información requerimos más tiempo en ese sentido. Pero sí le voy a dar un ejemplo, nada más uno que nos inquieta bastante a Suma por la Educación, a las organizaciones. Es el programa de tecnología para quinto y sexto de primaria, en donde ya tiene antecedentes y han fracasado, ¿no? Su inmediato antecesor es el HDT, ahora viene este programa piloto en estos 3 estados, de Colima, Sonora, y se me fue el otro, Colima, Sonora, pero el tercero, Tabasco, gracias, Colima, Sonora y Tabasco, y nos hace mucho ruido desde el aspecto pedagógico y de trascendencia y de continuidad, ¿no? Ese es un ejemplo en los que nosotros estamos poniendo el acento, y seguramente habrá para bien y para mal otros muchos. Pero nosotros no queremos quedarnos en lo que pudiera ser la controversia sobre uno u otro, porque también hay que darle el tiempo al gobierno a que justifique el cambio de políticas o de montos, sino más bien en el global de este presupuesto, al final, quitándole, poniéndole, incrementándose, el fondo del asunto es que en general el presupuesto sigue siendo inercial y la estructura presupuestal sigue siendo la misma, y no hay los mecanismos para garantizar su eficiencia, operatividad o mal uso de los recursos. Y eso es lo que esperamos que Cámara de Diputados en estos días trabaje y ponga los elementos, los candados o los mecanismos sociales o de opinión pública, o fiscales también y de auditoría, para hacer este presupuesto el de mayor eficiencia. Si ya no hay más preguntas, con esto damos cierre a nuestra conferencia del día de hoy. Agradecemos a los medios su presencia y solo comentarles que permanecemos abiertos a entrevistas, por si gustan contactarnos, tienen los datos justo en el boletín. Y recordarles de este evento del 25 de septiembre, los esperamos, va a ser liderado por CIEP, pero permaneceremos en contacto por ahí. Muchas gracias.